Nadie pensó que México lo lograría, pero mientras Gaza se hundía en la desesperación, el nombre de México resonó en todo el mundo. Porque esta misión no solo abrió una ruta humanitaria, sino que también encendió una chispa de esperanza para quienes estaban a punto de rendirse y vivir. Y en este video, verán por qué el mundo entero quedó asombrado con lo que México consiguió. Aquella mañana comenzó como cualquier otra en muchas ciudades del mundo. Las primeras luces se filtraban a través de las ventanas de los rascacielos en la Ciudad de México, Londres, Doha, Nueva York y Amán. La gente, con sus tazas de café, se cruzaba apurada hacia sus reuniones, revisando sus teléfonos, inundados de noticias sobre guerras, tensiones y las prolongadas imágenes de pérdida que ya duraban meses, hasta que la tristeza parecía haberse convertido en parte de la rutina diaria. Pero, en un edificio, más silencioso de lo habitual, un pequeño grupo de delegados mexicanos se sentaba alrededor de una mesa larga. No había conversaciones superfluas, solo carpetas de documentos, mapas de rutas, rostros serios y miradas que sabían bien que las negociaciones que estaban a punto de comenzar no eran meramente diplomáticas, sino sobre el aliento de incontables personas que esperaban ayuda detrás del muro del conflicto. La jefa de la delegación mexicana observó el mapa de la Franja de Gaza con seriedad. Las líneas rojas trazadas en el papel parecían engañosamente simples comparadas con los riesgos ocultos en cada kilómetro de aquella tierra. Camiones de alimentos, agua potable y medicinas no podían pasar solo por buena voluntad. El mundo entero sabía que la humanidad en zonas de guerra no era una frase bonita, sino una puerta cerrada con llave por la desconfianza, la política y la historia de heridas profundas. No vamos a interpretar un papel, dijo en voz baja pero con firmeza a su equipo. Vamos a abrir un camino para que quienes están a punto de rendirse tengan la oportunidad de seguir viviendo. Esas palabras no fueron ruidosas, pero hicieron que todos levantaran la vista al mismo tiempo en la sala. Nadie sonrió, nadie pronunció largos discursos de ánimo, porque todos sabían que esta misión era demasiado difícil para ser alimentada por el romanticismo político. Lo único que tenían era fe, paciencia y la esencia mexicana, sin necesidad de ostentación, amable, cortés, pero inquebrantable. Mientras tanto, al otro lado del mundo, un niño en Gaza se sentaba junto a una ventana rota. Sostenía una botella de agua vacía y preguntó a su madre con voz débil: ¿Hoy habrá comida? Su madre no respondió de inmediato, solo acarició suavemente la cabeza de su hijo y miró al cielo. Un cielo tan vasto, pero que nunca enviaba nada más que rugidos. Nadie sabía aún que, en unas pocas horas, una noticia conmovería al mundo y el nombre de México sería pronunciado con sorpresa, admiración y esperanza. La sala de negociaciones fue preparada de forma sencilla, casi austera. Paredes claras, una mesa larga, sillas dispuestas simétricamente, botellas de agua ordenadas y las pequeñas banderas de cada parte inmóviles, como si supieran que, a partir de ese momento, cada palabra pesaría más que todos los papeles sobre la mesa juntos. Representantes de varias partes llegaron gradualmente, algunos con rostros serios, otros ocultando el cansancio bajo una calma aparente. Algunos ni siquiera hacían contacto visual por mucho tiempo, como si verse demasiado pudiera hacer tambalear su firmeza en sus propias posturas. La delegación mexicana llegó sin aspavientos, sin intentar llamar la atención. Inclinaron la cabeza en un saludo cortés, colocaron sus documentos con cuidado frente a ellos y se sentaron con la actitud de quien comprende bien que construir puentes entre las personas no comienza con ser el más ruidoso de la sala. La reunión comenzó con formalidades, pero pronto la atmósfera se volvió cortante. Preocupaciones de seguridad fueron planteadas con firmeza. Las condiciones de acceso, la inspección de los convoyes de ayuda, los plazos y los garantes de seguridad se convirtieron en múltiples muros que hacían que la esperanza se desvaneciera cada minuto. El representante de una de las partes habló con voz dura, como si cada palabra hubiera sido forjada por la experiencia de la pérdida. Algunas frases estaban tan cargadas de desconfianza que incluso la palabra ayuda sonaba a riesgo. El asistente tomaba notas rápidamente, su bolígrafo moviéndose como el pulso de la sala. La jefa de la delegación mexicana escuchó atentamente. No interrumpió. No se apresuró a responder. Dejó que todas las partes expresaran sus condiciones, miedos y objeciones por completo. Cuando fue su turno, deslizó un solo documento al centro de la mesa.
México no ha venido aquí a tomar partido, dijo con voz serena. Hemos venido a elegir las vidas de civiles, pacientes, niños y familias que están atrapados en el conflicto. La sala entera se quedó en silencio de inmediato. No usó palabras grandilocuosas. Simplemente habló de agua potable para hospitales carentes, de insulina para pacientes al borde del colapso, de alimentos para niños cuyos cuerpos se adelgazaban cada día. Habló de principios de inspección transparentes, de cooperación que todas las partes pudieran verificar, y de un canal diseñado para que la ayuda humanitaria no se convirtiera en una amenaza a los ojos de nadie. Sus palabras no eran una presión, sino un señalamiento a un terreno común que aún quedaba en un mundo fragmentado. Uno de los delegados extranjeros se inclinó y preguntó, ¿y si este acuerdo fracasa? La jefa de la delegación mexicana lo miró directamente a los ojos antes de responder. Si ni siquiera lo intentamos, la oportunidad de éxito tampoco existirá. Esa fue la primera vez que la sala sin ventanas pareció tener aire circulando. En la Franja de Gaza, los días se contaban de manera diferente. No se medían con relojes, ni se dividían en mañanas o noches, sino por el sonido de las explosiones, la cantidad de agua que quedaba en el cubo, el último trozo de pan en la casa y la lista de quienes aún respondían cuando alguien gritaba. Amina vivía con su madre y su hermano pequeño en un edificio al que solo le quedaban algunas paredes. Solía ser maestra de árabe en una pequeña escuela. Cada mañana se anudaba su pañuelo azul oscuro con esmero antes de salir a enseñar a los niños a escribir sus primeras frases en la vida. Pero ahora, los cuadernos se habían convertido en combustible temporal, y la pizarra en el aula quizás ningún niño volvería a verla en mucho tiempo. Aquella noche, Amina estaba recostada contra la pared, sosteniendo una pequeña radio que debía usar las pilas con moderación. La señal iba y venía, pero aún lograba captar la voz de un locutor de una estación extranjera. Las noticias de negociaciones internacionales llegaban a sus oídos casi a diario. Sin embargo, solían ser palabras lejanas, llenas de condiciones y posibilidades que nunca llegaban realmente a su puerta. Su hermano pequeño yacía con fiebre sobre una manta vieja. Su madre intentaba mojar un paño para limpiarle la frente. El agua en el cubo no era mucha, por lo que cada gota valía oro. Amina observó la escena con el corazón apretado y subió un poco el volumen de la radio. En este momento la delegación de México sigue impulsando la propuesta para abrir la ruta humanitaria, dijo el locutor. México. El nombre flotó en la oscuridad de manera extraña. Amina recordaba haber visto imágenes de playas vibrantes, pirámides ancestrales, y la sonrisa cálida de su gente en un viejo libro de viajes que la escuela había recibido como donación. ¿México? Ese país tan lejano apenas tenía razones para atravesar el velo de las negociaciones y entrelazarse con la vida de una persona tan insignificante como ella. Pero esa noche, el nombre se convirtió en un tenue destello de luz. ¿De verdad vendrán?, preguntó su madre sin levantar la vista. Amina se quedó en silencio un momento. No quería generar esperanzas innecesarias, porque en Gaza, una esperanza rota podía doler más que el hambre misma. No lo sé, respondió con sinceridad, pero alguien lo está intentando. Esa frase sonaba tan simple, que apenas bastaba para consolar a nadie, pero para las personas que vivían en un lugar que el mundo solía ignorar por costumbre, saber que alguien todavía se esforzaba, podía ser la única razón para que el aliento continuara esa noche. Fuera del edificio, el viento arrastraba polvo y arena a través de los escombros. El cielo seguía oscuro y opresivo como siempre. En un rincón de la habitación, Amina levantó la radio y la apretó más contra su oído, como si temiera que esta mínima noticia se desvaneciera junto con la señal. Las negociaciones entraron en horas tan largas que incluso los propios participantes comenzaron a sentir que cada frase podía estar dando vueltas en el mismo círculo. Las propuestas eran tomadas, dejadas, ajustadas, refutadas y preguntadas una y otra vez. Lo que parecía insignificante externamente, como cuántas horas abrir la ruta, quién inspeccionaría los bienes, y dónde, qué camiones pasarían primero, se convirtió en un gran problema, que podía hacer colapsar todo el acuerdo en un instante. Los representantes de algunas partes comenzaron a hablar con voces más agudas. La presión se acumulaba en cada aliento. En un rincón de la sala, los observadores internacionales se miraron en silencio, como evaluando si este intento terminaría de la misma manera, concluyendo con la frase «aún no hay consenso». Pero la delegación mexicana no cambió su ritmo.
No respondieron con emoción, no sacaron a relucir viejas palabras para atacar de nuevo, y no intentaron declarar victoria sobre nadie. La jefa de la delegación mexicana utilizó un método que muchos no esperaban. Pidió un breve receso en la reunión, no para evadir, sino para abrir un espacio para que cada parte pudiera hablar individualmente en una pequeña sala contigua. Habló con una de las partes sobre las preocupaciones de seguridad en detalle. En otro rincón, escuchó a la otra parte sobre la urgente necesidad de heridos y bebés. No le dijo a nadie que se rindiera, simplemente hizo que cada parte sintiera que sus miedos eran genuinamente escuchados. Este es un arte que México domina sin necesidad de proclamarlo. El arte de no confrontar, pero tampoco retroceder. El arte de preservar la dignidad de todos, mientras se empuja suavemente una puerta que parecía cerrada herméticamente para abrirla poco a poco. Cuando todas las partes regresaron a la mesa principal, se distribuyó un nuevo documento, una propuesta detallada y cuidadosa que ofrecía más espacios seguros para todos. Había un sistema de inspección conjunta, plazos claros, supervisión de múltiples sectores y garantías de que la ayuda llegaría a manos de los civiles. Uno de los representantes leyó en silencio antes de levantar la vista. Han modificado la redacción aquí para que no perdamos nuestros principios. La jefa de la delegación mexicana asintió. Sí, y la otra parte también pudo mantener sus principios. Eso provocó otro silencio, pero esta vez no fue incómodo. Fue un momento en que cada uno comenzó a darse cuenta de que lo que parecía imposible, quizás no lo era del todo. Si alguien estaba dispuesto a coser la brecha punto a punto, fuera de la sala, la luz del sol de la tarde se movía lentamente sobre el pasillo. Dentro, personas de visiones del mundo radicalmente diferentes se acercaban a una frase crucial: acuerdo en principio para abrir la ruta humanitaria. Solo unas pocas palabras, pero detrás de ellas había un esfuerzo que casi nadie veía. El tiempo en las pantallas de televisión, de números ordinarios, se convirtió en un hito histórico en un instante, cuando una importante estación de noticias cortó a una banda de texto roja con la palabra urgente y un presentador que intentaba mantener su voz lo más estable posible. La delegación mexicana ha logrado abrir una ruta humanitaria hacia la Franja de Gaza. Ese anuncio se extendió más rápido que el viento, a través de pantallas de móviles, agencias de noticias, salas de redacción y las miradas de personas acostumbradas a consumir malas noticias, hasta el punto de haber olvidado cómo se sentía una buena noticia a nivel mundial. En la Ciudad de México, un oficinista detuvo su trabajo a mitad de frase y levantó la vista hacia la pantalla del televisor. En un restaurante local, el dueño bajó el volumen del ventilador para escuchar la noticia con más claridad. Un taxista subió el volumen de la radio. Estudiantes compartieron enlaces de noticias en grupos de amigos, escribiendo simplemente «¿México?». En Doha, un analista de noticias internacionales ajustó rápidamente su guión en vivo. En Londres, una presentadora levantó la vista de sus papeles con una expresión de asombro sin disimulo. En Nueva York, una sala de redacción se llenó de órdenes repentinas. Encuentren a un experto en Medio Oriente ahora mismo. Conecten con la embajada mexicana. Pongan la imagen de la delegación en pantalla. El mundo quedó asombrado, no porque México fuera un país pequeño o grande, sino porque en un momento en que muchas potencias seguían estancadas en retórica dura, un país que muchos recordaban por su alegría, su gastronomía y sus paisajes turísticos, logró hacer lo que casi nadie esperaba: abrir un camino para que la ayuda llegara a una de las zonas más herméticas del mundo. En las redes sociales, los mensajes se inundaron sin cesar. Imágenes de la bandera mexicana se compartían junto a las de los camiones de ayuda. Personas de muchos idiomas publicaban palabras de agradecimiento. Algunos hablaban de valentía diplomática, otros lo llamaban una victoria de la humanidad. Algunos simplemente escribían «finalmente», pero en la misma sala de reuniones no hubo aplausos estruendosos ni celebraciones exageradas. La delegación mexicana simplemente se sentó en silencio un momento, como quien aún no se permite sentir un completo alivio, porque sabían bien que abrir la ruta era solo el principio. El verdadero éxito llegaría solo cuando el primer camión cruzara esa puerta y los bienes llegaran a manos de quienes realmente esperaban. El jefe de la delegación observó el mensaje de confirmación en el documento y cerró los ojos brevemente. A miles de kilómetros de distancia, en una habitación oscura en Gaza, la pequeña radio entregó la misma noticia a los oídos de Amina. Ella no dijo nada de inmediato,
Solo apretó la radio con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Una lágrima cayó sin sonido. A la mañana siguiente, el aire sobre el paso fronterizo estaba lleno de tensión mezclada con expectación. Soldados, funcionarios de ayuda, observadores internacionales y equipos de noticias miraban fijamente una carretera que se extendía bajo el cielo gris. Varios camiones estaban estacionados en fila. Sus cuerpos eran grandes, pesados, y parecían llevar más peso que los suministros en sus compartimentos. Llevaban la esperanza de un número inmenso de personas. Sobre las lonas que cubrían la carga, había emblemas de agencias humanitarias, sacos de harina, medicinas, kits de primeros auxilios, agua potable, leche en polvo para bebés y equipos esenciales para hospitales estaban empacados sistemáticamente. Cada caja fue inspeccionada, cada ruta coordinada, cada minuto fue vigilado, porque no había margen para el error en una misión que el mundo entero estaba observando. La delegación mexicana estaba de pie no muy lejos. No estaban allí para recibir los flashes, sino para asegurarse de que la puerta que se había negociado con palabras se abriera realmente con acciones. Uno de los funcionarios mexicanos levantaba su radio de comunicación para escuchar informes periódicamente. Su rostro seguía serio, pero en sus ojos comenzaba a haber un brillo diferente al de hace unos días. Un corresponsal extranjero le susurró a un colega: «Esto podría ser una imagen histórica». Sí, era una imagen histórica, pero no por una ceremonia ostentosa. No había alfombra roja, ni podio, ni música. Solo el sonido de motores pesados que comenzaban a rugir suavemente, como el corazón colosal del convoy humanitario a punto de latir al unísono. Cuando se dio la última señal de permiso, el primer camión se movió lentamente. Las ruedas giraron despacio sobre la carretera polvorienta, bajo la mirada fija de todos. Nadie emitió un sonido en ese instante. Incluso los fotógrafos parecían haber dejado de respirar. Luego el segundo siguió, el tercero, el cuarto. La caravana comenzó a avanzar continuamente, como un río liberado de una presa rígida. Algunas personas lloraron sin darse cuenta. Los trabajadores humanitarios bajaron la cabeza por un momento, como agradeciendo algo más grande que ellos mismos. Uno de los delegados mexicanos suspiró largamente por primera vez en muchos días. Esto no es solo un camión, es una respuesta sobre ruedas de acero. Lejos, en Gaza, la noticia del primer convoy se transmitía de boca en boca rápidamente. Los niños que hacía mucho tiempo no tenían fuerzas para correr comenzaron a levantar la vista. Algunos adultos todavía no se atrevían a creer del todo, pero comenzaron a levantarse y acercarse a las puertas de sus casas, a los centros de refugio, a los hospitales que esperaban desesperadamente suministros durante mucho tiempo. Porque a veces, el sonido más hermoso del mundo no es la declaración de victoria, sino el sonido de las ruedas de un camión de ayuda que está llegando. En un hospital de campaña en Gaza, el interior apenas merecía llamarse hospital. Las camas de los pacientes estaban abarrotadas más allá de su capacidad. Los vendajes se usaban con precaución. Algunas medicinas se habían agotado hacía días. El generador funcionaba intermitentemente según el combustible disponible. Médicos, enfermeras y voluntarios trabajaban en condiciones que requerían tanto habilidad como un milagro. El doctor Karim leía y releía la lista de medicamentos faltantes, aunque ya se la sabía de memoria. Cada nombre de medicamento no era solo una letra, sino el rostro de cada paciente. Un niño con infección, una anciana que necesitaba medicinas para la presión, una mujer embarazada a punto de dar a luz, un paciente diabético cuyo cuerpo se debilitaba cada hora. Entonces un grito se escuchó desde la entrada. Llegó la ayuda. Las palabras recorrieron el edificio más rápido que el viento. Muchos detuvieron sus manos de inmediato. Una enfermera que acababa de cambiar el vendaje de un niño pequeño levantó la vista, con lágrimas en los ojos. 2 o 3 funcionarios salieron corriendo. En sus ojos había incredulidad, emoción y precaución, porque ya habían sido defraudados muchas veces por buenas noticias que nunca llegaban. Pero esta vez fue diferente. Las cajas de medicinas eran descargadas continuamente de los camiones. Bolsas de suero, antibióticos, kits de cirugía de emergencia, leche en polvo, alimentos secos, agua potable. Todo lo que antes era solo una lista en una solicitud de ayuda, ahora tenía peso, forma y estaba frente a ellos. El doctor Karim caminó y tocó una caja suavemente, como si fuera una ilusión de su fatiga. Vio la etiqueta en español,
el sello de la agencia y la lista de medicinas que había esperado durante semanas. «Es real», murmuró para sí mismo. «De verdad llegó». Nadie habló de diplomacia en ese instante. Nadie analizó ecuaciones de poder. A nadie le importaba una victoria simbólica. Lo que la gente allí sentía era un hecho grandioso y simple. Los enfermos tendrían más posibilidades de sobrevivir. Los niños comerían. Las madres tendrían agua para sus hijos. Y esta noche, quizás alguien no tendría que dejar este mundo solo porque una caja de medicinas no llegó. Amina y su madre caminaron hacia el punto de distribución cerca del refugio. La gente hacía cola en un silencio inusual, como si todos temieran que hablar demasiado fuerte asustara el milagro. Muchos niños pequeños en brazos de sus madres estaban demasiado débiles para llorar, pero sus ojos comenzaban a reflejar algo que no habían visto en mucho tiempo: la luz de ser vistos. Cuando Amina recibió una bolsa de comida y una botella de agua en sus manos, contuvo el aliento un momento antes de mirar al cielo. Como la noche anterior, el cielo seguía igual. La guerra no había terminado. Pero en un mundo que había sido oscuro durante mucho tiempo, una puerta se había abierto, y a veces, una sola puerta es suficiente para hacer que el corazón de toda una ciudad comience a latir de nuevo. Durante todo el día, el nombre de México fue repetido en salas de noticias de todo el mundo con voces diversas: sorpresa, admiración, análisis y a veces incluso respeto. Presentadores de varias cadenas plantearon la misma pregunta de diferentes maneras. ¿Cómo lo logró México en una situación tan frágil y llena de desconfianza? Grandes pantallas en los estudios mostraban imágenes de la delegación mexicana alternadas con las de los camiones cargados de ayuda. La bandera de México, ondeando suavemente, se convirtió en un símbolo que muchos espectadores nunca pensaron verían junto a la frase «punto de inflexión humanitario». Un analista senior dijo en vivo que México tuvo éxito porque no llegó a la mesa de negociación con la actitud de querer dominar, sino con un lenguaje de conexión, una cortesía que no era debilidad, y la comprensión de que, en ciertas regiones, no se puede abrir una puerta a martillazos, sino empujándola suavemente con una mano firme. Otro habló de la imagen de México como un país con capital cultural en el arte de la conciliación, el respeto mutuo, y la búsqueda de puntos en común sin que ninguna parte se sintiera derrotada. La presentadora preguntó de inmediato: ¿está diciendo que el soft power ayudó a abrir el corredor humanitario? El analista sonrió levemente. Estoy diciendo que a veces, un poder lo suficientemente suave puede derribar muros que el poder duro no puede. En línea, el hashtag México ascendió rápidamente. La gente comenzó a buscar información sobre el equipo negociador de México, su política exterior y su historial de participación en foros internacionales. Muchos admitieron francamente que antes apenas habían considerado a México como un actor diplomático clave en situaciones de crisis, pero hoy esa perspectiva había cambiado. En la Ciudad de México, un funcionario de una agencia que había trabajado tras bambalinas durante semanas, observaba las noticias en la pantalla de su computadora en silencio. Su nombre no apareció en los medios. Nadie sabía que apenas había dormido muchas noches para revisar innumerables documentos y coordinar detalles. Pero cuando escuchó a la presentadora de noticias extranjera decir «delegación mexicana» con una voz llena de respeto, se llevó la mano a la boca lentamente. No porque se sintiera orgulloso de sí mismo, sino porque sabía que a veces un país no es recordado por su grandeza, sino por el momento en que elige hacer lo correcto cuando el mundo más lo necesita. Aunque hubo muchos análisis posteriores, la esencia de la noticia seguía siendo maravillosamente simple. México no solo asombró al mundo. México hizo que el mundo se detuviera y volviera a creer que la diplomacia realmente puede salvar vidas. Detrás de cada victoria que el mundo ve, a menudo se esconde la sombra de muchas personas. Y esta misión de abrir la ruta humanitaria no fue la excepción. Ninguna fotografía registró la noche en que los funcionarios revisaron palabra por palabra los documentos hasta el amanecer. Ningún video mostró las llamadas telefónicas continuas a través de zonas horarias. Ninguna noticia relató a la persona que tuvo que contestar con voz serena, a pesar de que su corazón latía con fuerza, sabiendo que un solo error en una frase podía derrumbar todo el acuerdo. En una oficina temporal, una funcionaria mexicana se sentaba frente a su computadora con una taza de café que hacía tiempo estaba fría. Sus ojos estaban enrojecidos por la falta de sueño, pero aún así miraba el texto en la pantalla con una meticulosidad inquebrantable.
Trabajaba en coordinación de documentos, una posición que nadie destacaría en los titulares, pero cada palabra que revisaba, cada detalle que añadía y cada ambigüedad que eliminaba, era un hilo que ayudaba a mantener el acuerdo unido. Recibió un breve mensaje de su hija. «¿Cuándo vuelves, mami?» Lo miró un momento antes de responder simplemente. «No tardaré, cariño», aunque ella misma no estaba segura. En otro rincón, un hombre de mediana edad del equipo de logística verificaba la lista de artículos en los camiones. Sabía que un retraso de solo media hora podía hacer que la ventana de tiempo negociada se perdiera, por lo que trabajaba con una concentración que apenas dejaba espacio para pensar en otra cosa, ni siquiera en su propio cansancio. Y luego estaban los traductores, analistas, funcionarios de seguridad, conductores, personal de comunicaciones y muchos otros equipos de apoyo que trabajaron sin nombres, sin focos, sin la oportunidad de dar declaraciones ante las cámaras, pero que eran engranajes indispensables, incluso si solo fuera uno de ellos. Esta es una verdad que a menudo se escapa de las grandes narrativas mundiales. La misión de salvar muchas vidas no surge de un solo héroe, sino de muchas personas comunes que desempeñan sus funciones de manera extraordinaria. Esa noche, después de que la noticia del éxito se extendiera por todo el mundo, varios funcionarios continuaron trabajando. Tenían que monitorear a dónde había llegado la ayuda, resolver problemas inmediatos, preparar el próximo convoy y asegurarse de que el camino que acababan de abrir no se cerrara de nuevo. La jefa de la delegación pasó por varias oficinas pequeñas. Vio a algunos miembros de su equipo durmiendo apoyados en sus sillas en sus escritorios. Vio a otros aún escribiendo informes, a pesar de que sus dedos se habían ralentizado. Se detuvo a mirar la escena en silencio antes de decir en voz baja para sí misma: «Esta es la victoria». No los elogios del mundo exterior, sino el hecho de que aún hay personas dispuestas a cansarse por extraños, para que su sufrimiento disminuya un poco. En un refugio temporal, el mismo niño que antes se sentaba con una botella de agua vacía junto a la ventana rota, ahora se sentaba en el suelo de cemento con una nueva botella de agua en la mano. No era un objeto lujoso, solo una simple botella de plástico transparente, pero para él, brillaba más que cualquier juguete que hubiera tenido. Su madre desenroscó lentamente la tapa. El niño levantó la botella y bebió a sorbos, con precaución, como si sintiera lo inmensamente valioso que era cada trago. Después, sonrió, una pequeña sonrisa cansada pero genuina, y lo suficiente para que su madre tuviera que girar la cabeza para que su hijo no viera sus lágrimas. A su alrededor, otras familias recibían alimentos secos, mantas, medicinas y artículos esenciales. El sonido de las conversaciones comenzó a regresar, aunque aún bajo y cauteloso, pero era el sonido de la vida, no el silencio opresivo de los días anteriores. Algunos niños comenzaron a hacer preguntas normales de nuevo, como ¿qué vamos a comer hoy? ¿O mañana habrá más? Estas preguntas, en otros lugares, podrían ser demasiado comunes para recordarlas. Pero aquí significaba que la desesperación comenzaba a alejarse del corazón poco a poco. Amina estaba sentada no lejos de esa familia. Estaba ayudando a los funcionarios a distribuir los artículos, porque una maestra como ella estaba acostumbrada a cuidar de los demás, incluso en los días en que ella misma apenas le quedaba algo. Vio al niño beber agua y se permitió sonreír por primera vez en muchos días. ¿Está rico?, preguntó suavemente. El niño asintió con fuerza, casi derramando el agua. La respuesta fue muy simple, pero hizo que muchos de los que escuchaban se quedaran en silencio, porque les recordaba que algunas alegrías son tan fundamentales, que es increíble que un día se conviertan en algo inalcanzable. Mientras tanto, un periodista al que se le permitió grabar en la zona, detuvo su cámara cuando vio esta escena. Sabía bien que a veces, la imagen de un niño sosteniendo una botella de agua podía decir más que muchas páginas de análisis político. Envió la imagen a la agencia de noticias con una breve descripción. Uno de los primeros resultados de la ruta humanitaria recién abierta con éxito. Poco después, esa imagen se difundió por todo el mundo. Mucha gente solo vio al niño con la botella de agua y comprendió de inmediato que los acuerdos diplomáticos no terminaban en la mesa de reuniones. Realmente, llegaban a las pequeñas manos de un niño. Esa noche, el niño se durmió con la botella de agua junto a él. Su madre lo miró en silencio y pensó en las personas que nunca había conocido,
personas de un país lejano que ayudaron a que esta noche su hijo pudiera dormir sin el estómago vacío como los días anteriores. No sabía los nombres de todos ellos, pero recordaría que hubo un día en que el mundo no los abandonó. Cuando la ayuda comenzó a fluir hacia Gaza de manera continua, las gracias de muchas partes del mundo también comenzaron a llegar a México. Vinieron en diversas formas: comunicados diplomáticos, mensajes de organizaciones internacionales, publicaciones de ciudadanos comunes, videos cortos de voluntarios y las oraciones silenciosas de personas que no podían enviar un mensaje directamente. Las pantallas de los teléfonos de algunos funcionarios estaban llenas de mensajes de personas que no conocían. Gracias, México. Esta es la esperanza que necesitábamos. El mundo debería recordar este día. Estos mensajes no eliminaron por completo el cansancio acumulado durante semanas, pero a medida que llegaban, era como si una mano cálida se posara sobre el hombro de los trabajadores que aún no habían podido descansar. En las Naciones Unidas, los representantes de varios países hablaron del papel de México con palabras llenas de respeto. Algunos lo citaron como un ejemplo de diplomacia constructiva. Otros señalaron que lo que México hizo demostró que un país que no posee el poder más duro aún puede cambiar la ecuación de una crisis si tiene suficiente credibilidad, paciencia y una intención pura. En Gaza, Amina usó un viejo teléfono que tenía señal de forma intermitente para grabar un breve video. Estaba sentada frente a una pila de ladrillos a medio derrumbar, con una bolsa de comida y una botella de agua a su lado. Su hermano pequeño se veía un poco mejor después de recibir medicinas. Ella habló lentamente en árabe, su rostro cansado, pero sus ojos firmes. A la gente que nos ayudó a abrir este camino, no sabemos cuánto se cansaron, no sabemos qué enfrentaron, pero sabemos que lo que hicieron ha llegado aquí. No es solo ayuda, es la prueba de que aún no hemos sido olvidados. Ese video fue traducido y compartido rápidamente. Muchas personas en México lo vieron en silencio. Algunos lloraron sin darse cuenta, porque por primera vez, la palabra misión cumplida tenía un rostro claro frente a ellos. El rostro de una mujer común que simplemente quería seguir viviendo con su familia. Esa misma noche, la jefa de la delegación mexicana recibió copias de agradecimientos de varias organizaciones. Los leyó en silencio antes de dejar los documentos. No hubo grandes sonrisas ni un exceso de aceptación de honores. Simplemente miró por la ventana y respondió en voz baja a su asistente que estaba a su lado: que este camino permanezca abierto el mayor tiempo posible. Porque para quienes entienden el verdadero significado de la humanidad, el mejor agradecimiento no son los elogios, sino que la ayuda siga llegando a quienes la necesitan cada día a partir de ahora. Pasaron varios días. Las imágenes de aquel evento seguían siendo tema de conversación en análisis, editoriales, noticieros y foros diplomáticos de todo el mundo. Pero cuando el polvo de las noticias urgentes comenzó a disiparse, lo que quedó no fue solo la emoción, sino una pregunta más profunda. ¿Qué aprendió el mundo de este momento de éxito? La respuesta quizás no sea compleja. El mundo aprendió que en una era de conflictos arraigados y de confianza casi agotada, todavía hay espacio para los países que eligen ser conectores en lugar de divisores. Todavía hay valor en una voz cortés que no se rinde. Todavía hay poder en la escucha sincera. Y todavía existe la posibilidad de que una mesa de negociaciones no siempre sea un lugar de mentiras, sino un lugar que realmente salve vidas. México no cambió el mundo entero de la noche a la mañana. La guerra aún no ha terminado. Las lágrimas aún son muchas, las heridas son profundas, y la fragilidad siempre está lista para regresar en cualquier momento. Pero en un capítulo de la historia, México hizo algo de suma importancia. Demostró que la valentía no necesita gritar, y que la grandeza no necesita venir con un poder temible. A veces, la mayor grandeza es extender una mano para abrir un camino para que otros puedan sobrevivir. En Gaza, el mismo niño salió a observar el cielo matutino una vez más. Esta vez, en su mano ya no había una botella vacía. Se volvió y preguntó a su madre: ¿Hoy vendrá otro camión? Su madre miró a su hijo antes de responder con voz suave: Mamá espera que sí. Esa respuesta todavía contenía incertidumbre, pero no como antes, porque ahora la palabra esperanza ya no estaba vacía. Tenía forma, tenía ruedas de camión, tenía cajas de medicinas, tenía agua potable y tenía el nombre de un país respaldándola. En la Ciudad de México, la gente seguía con sus vidas. El tráfico era el mismo, los mercados seguían bulliciosos,
las risas resonaban en las calles, pero en lo profundo del corazón de muchos algo había cambiado. Sentían un nuevo significado para la palabra México, no solo un hogar, un destino turístico o el sabor de una gastronomía que el mundo ama, sino un país que, en un día crucial de la historia mundial, logró abrir un camino que antes estaba sellado. Y cuando el mundo se volvió a recordar el nombre de México, no lo hizo solo con sorpresa, lo recordó con respeto, y en ese respeto, algo brillaba silenciosamente. La verdad de que incluso en la era más oscura de la humanidad, todavía hay quienes eligen ser luz, y esa vez, esa luz vino de México. Y este es otro de esos momentos que hacen que el mundo vuelva a mirar a México con un significado diferente. Porque en un día en que la mayoría de la gente esperaba esperanza, México no solo envió palabras, sino que les envió una verdadera ruta de escape. Si crees que historias como esta deben ser contadas, no olvides darle me gusta, suscribirte y escribir la palabra México en los comentarios para enviar ánimo a todas las futuras misiones humanitarias.